Saludos cordiales, bienvenidos al canal más blanco que la leche, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a domingo 4 de enero del año 2026. Vamos a ver cómo reaccionan las portadas de la prensa deportiva de España e internacional tras la victoria del Fútbol Club Barcelona 0-2 contra el Español en un derbi catalán que estuvo muy emocionante y que la verdad todavía no entiendo cómo el Español fue incapaz de ganar ese partido, ¿eh? No lo puedo llegar a entender, ¿eh? Pero bueno, el fútbol es así, señoras y señores. Muchos culés dirán, bueno, el Madrid esto lo ha hecho muchas veces con Courtois, que lo para todo, ¿eh? El rival perdona la vida y al final el Madrid termina matando. Cierto es, ¿eh? Así que el Barça ahora mismo está a la altura del Real Madrid en ese sentido, donde decían que el Madrid no jugaba nada, que le salvaba el portero y terminaban matando en los minutos finales. Así que, señores, esto es lo que hay. El Barça volvió a ganar, repito, reitero. Son 7 puntos de ventaja. Hoy es el turno del Real Madrid, que juega su primer partido del año contra el Real Betis Balompié, un equipo que además no ha perdido ni un solo partido fuera de casa esta temporada, así que cuidadín, cuidadín, porque la Liga puede sentenciarse demasiado pronto. Esperemos que no y haya vida todavía, porque si no, menudo peñazo con todo lo que nos espera, ¿no? Bueno, señores, todo el mundo pulsando el botón de like, que hoy sigue siendo gratis. Mañana no sabremos si lo será, así que hay que aprovechar la oferta. Suscríbanse para no perderse ningún contenido. Y si queréis apoyar un poquito más este canal, podéis haceros miembros, como la gente que se pasea por aquí abajo, o los que se pasean por aquí arriba, que son los miembros legendarios super apoyadores. Y si queréis ver mis fotos más sensuales, pues ya sabéis, mi Instagram es Sergio Live HD, no tiene ninguna pérdida. Vamos a iniciar la sección repasando resultados del día de ayer. Aquí tenemos en la Liga EA Sports Celta de Vigo 4, Valencia 1. Tremenda estumacada. Osasuna 1, Athletic Club de Bilbao 1. Elche 1, Villarreal 3. Y Español 0, Barcelona 2. En la Liga High Promotion, el Cultural Leonesa 1, Real Sociedad B 1. Almería 3, Granada 2. Castellón 4, Huesca 1. Valladolid 1, Racing de Santander 1 y Córdoba 2, Burgos 0. Proseguimos con la Premier League. Aston Villa de Unai Emery 3, Nottingham Forest 1, Brighton 2, Burnley 0, Wolverhampton 3, West Ham 0. Primera victoria del Wolverhampton y ha tenido que llegar en 2026, qué barbaridad. Y Bournemouth Iraola 2, Arsenal 3, por los pelillos, ¿eh? En Serie Italiana, Como de Cesc Fábregas 1, Udinese 0. Genoa 1, Pisa 1, Sassuolo 1, Parma 1, Juventus 1, Lecce 1. Oye, ¿esto es una broma o qué, eh? Y Atalanta 1, Roma de Gasperini visitando a sus ex 0, ¿eh? La ley del ex, señores. Vamos directamente a la Ligue 1 francesa. Mónaco 1, Lyon 3, aún sin Endricky. Niza 1, Estrasburgo 1 y Lille 0, Rennes 2. En Primeira Liga Portuguesa, Tondela 3, Arouca 1, Benfica 3, Estoril 1, Estrela de Amadora 3, Braga 3, AVS Fútbol 0, Moreirense 2. En la Copa de África, Senegal 3, Sudán 1 y Mali 1, Túnez 1 pasó en la tanda de penaltis, Mali tras jugar la prórroga también. Vamos directamente a lo que viene siendo los partidos del día de hoy. Tenemos en la Liga EA Sports 2 del mediodía, Sevilla contra Levante. A las 4:15, atención, muy importante, Real Madrid, Real Betis Balompié. Aquí estaremos comentando el partido. A las 6:30 tenemos un Deportivo Alavés Real Oviedo y un Mallorca contra Girona. Y a las 9 de la noche, Real Sociedad contra Atlético de Madrid. Buen partido también, ¿eh? En la Liga High Promotion tenemos a las 2 del mediodía Sporting de Gijón contra Málaga. A las 4:15 Ceuta contra Andorra. A las 6:30 tenemos Albacete contra Leganés y Real Zaragoza contra Las Palmas. Y a las 9 Deportivo de La Coruña contra Cádiz. ¡Ay, que me muero! Vamos directamente a la Premier. Tenemos a la 1:30 del mediodía Leeds United contra Manchester United. A las 4 Everton contra Brentford. Fulham contra Liverpool. Newcastle contra Crystal Palace. Tottenham Hotspur contra Sunderland. Y a las 6:30, cuidado, Manchester City contra Chelsea. Tremendo partidazo, descomunal. Vamos directamente a la Serie Italiana. Tenemos a las 12:30 Lazio contra Napoli. Buen partido. A las 3 Fiorentina contra Cremonese.
A las 6 el Verona contra Torino y a las 8:45 Inter contra Boloña. En Ligue 1 francesa, 3 de la tarde Olympique de Marsella contra Nantes. A las 5:15 Brest contra Auxerre, Le Havre contra Angers, Lorient contra Metz y a las 8:45, cuidado, derbi, Paris Saint-Germain contra París Fútbol Club, el duelo más esperado. ¡Qué barbaridad! Hay que decir que los dos campos, tanto de Paris Saint-Germain como el del París Fútbol Club, están a 10 metros uno del otro, una cosa bárbara, Una cosa absolutamente bárbara. Aquí tenemos en Primeira Liga Portuguesa a las 4:30 Río Ave contra Casapía. A las 7 Santa Clara contra Fútbol Club Porto y a las 9:30 Alberca contra Famalicão. Por último, en la Copa África, octavos de final, 5 de la tarde, Marruecos contra Tanzania y a las 8 de la noche, Sudáfrica contra Camerún. Vamos directamente a por las portadas y empezaremos amb el diari més independentista de Catalunya, el diari L'Esportiu. Aquí tenemos la portada y, señoras y señores, vemos de protagonista a Joan García, que ayer tenía todas las miradas centradas en él, en el regreso a la que fue su casa, el campo del Español, con un ambiente muy caliente sobre sus espaldas, muchos abucheos, insultos, y el tipo dio la mayor exhibición de su puñetera vida, con toda la presión del mundo, con todo el mundo abucheándolo. Se sacó la verga y empezó a dar vueltas como si fuera un helicóptero. ¡Qué tremendísima exhibición del nuevo portero del FC Barcelona, que está demostrando ser un portero de altísima categoría, descomunal! Es que jugó con tal sobradez, porque encima el Barça, que ya sabéis que le gusta sacar el balón jugado desde atrás, pues empezaba la jugada, retrocedía hacia su portero y el tío, con todos los pitos, todos los abucheos, la presión del Español, la sacaba con una tranquilidad, pero es que encima luego hizo 1001 paradas estratosféricas. Que si no por Joan García, el Barça no es que no hubiera ganado, es que hubiera sido goleado en el día de ayer, ¿vale? Porque el Español hizo todo durante el partido, absolutamente todo, para ganarlo, menos conseguir batir a Super Joan García, que ayer estuvo interestelar. Para mí hizo el mejor partido de su vida, justamente el día más señalado, ¿vale? Es una cosa de locos. Por eso vemos aquí a Hansi Flick, entrenador del Barcelona, abrazándolo de tal manera, diciendo: chico, te la has sacado de tal manera. Un portero que gana puntos, señores. Que eso el Barça hacía tiempo que no lo tenía, porque Ter Stegen, bueno, pues es un porterazo que ha dado grandes cosas al Barcelona, pero bueno, pues entre las lesiones y que últimamente tampoco estaba muy ahí allá, pues el tío había bajado el nivel, ¿no? Y ahora el Barça vuelve a tener un portero que saca puntos. Pues está claro que con Szczęsny no lo tenía. O sea, Szczęsny podía hacerte un buen partido, cumplir, pero no daba puntos. Por lo menos a nivel regular en varios partidos consecutivos, ¿no? Y este hombre sí que lo hace. El Barça sigue teniendo un montón de oportunidades en contra. Sigue defendiendo fatal, pero aparece aquí el porterazo y te salva. Por lo tanto, ahora el Barça está más parecido que nunca a lo que ha sido el Real Madrid en los últimos años, donde ha vivido de las grandes paradas de Courtois y de que alguno la metiese arriba. No sé si esto le gustará al Barcelona, pero de momento no los veo descontentos, Yo la verdad, siendo madridista, cuando el Madrid juega así, pues muy contento no salgo, ¿no? De que nos salve el portero y que el Madrid juegue como la puta mierda, muy contento no salgo. Pero bueno, cada uno tiene la exigencia que tiene, Lo que me sorprende es que la culerada, con lo exigente que ha sido siempre con el juego, por lo menos cuando ha jugado bien, ha fardado de su fútbol, ¿no? Diciendo que lo más importante es jugar, más que incluso el resultado, ¿no? Bueno, pues ahora parece que tragan con todo, todo se ha dicho, Bueno, 0-2 ganó el Barcelona, repito, un resultado muy engañoso porque el Español mereció ganar para mí, pero teniendo a Joan García ahí enfrente, pues es imbatible. El tipo se hizo tan grande que los delanteros del Español se acojonaban al verle. Es así, ¿no? Dice el titular San Juan. Un golazo por la escuadra de Dani Olmo y otro de Lewandowski, culminando dos acciones del decisivo Fermín, sentencian un derbi intenso. El Español anula 85 minutos al Barça, que llega vivo al desenlace gracias a las paradas estratosféricas del pitado Joan García. Repito, el Español hizo un partidazo, defendió muy bien, muy concentrado. El Barça estaba completamente desesperado porque era incapaz de generar oportunidades de gol.
Intentaba triangular, intentaba mover el balón de derecha a izquierda, todo muy plano, muy previsible, el español muy bien colocadito, basculando fenomenal, repito, haciéndose las ayudas tremendas y luego saliendo en transiciones ultra peligrosísimas. Ya la primera parte del español fue mejor, pero la segunda parte es que tuvo muchísimo el español, muchísimo. Pero claro, apareció aquí la pesadilla de Joan García, Es que es increíble, qué portero, Qué portero, Cualquier otro portero se hubiera acojonado, Con ese ambiente, los nervios de regresar a su casa, la gente llamándole de todo, se hubieran acojonado, Pero este tipo demostró que tiene los huevos, vamos, como el caballo de Espartero, espectacular. Bueno, pues victoria del Barça, a 7 del Real Madrid. Hoy el Real Madrid vamos a ver qué hace contra el Real Betis. Esperemos que dé la talla, si no queremos que la liga se termine ya, Arriba, puntos de oro en Somos. Si el Girona encadena otro triunfo fuera, huirá del descenso. Vamos a ver, porque ni Mallorca ni Girona están haciendo una buena temporada. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa, Sobre motor, Edgar Canet hace historia en el Dakar. El de Garriga gana el prólogo de motos y es el piloto más joven que lidera una especial. Pues muchas felicidades a Edgar Canet. Sobre baloncesto, el Barça quiere cortar la hemorragia de 9 derrotas en el clásico contra el Madrid. Hoy a las 12:30. Su puta madre. Clásico de baloncesto hoy a las 12:30, de verdad. La mare que em va parir. Joder, vaya día para poner un clásico, Vaya día, Bueno, sobre la ACB también hablan de la Peña hace un paso más hacia la Copa con Ricky de líder contra el Tenerife, 78-67. Vamos directamente al Diario Sport y aquí, pues evidentemente el protagonista no podía ser otro que Joan García. Dice el titular, Super Joan. El meta catalán fue el gran protagonista del derbi, respondió de forma brillante a los abucheos de la grada. El español dispuso de muchas ocasiones, pero se topó con Joan García y Olmo y Lewandowski sellaron el triunfo azulgrana, Fermín, por cierto, que bueno, pues hasta el 85 ni había tocado la pelota, como quien dice, ni la había olido, pero al final estos jugadores de alta calidad pueden estar haciendo un partido de mierda asqueroso, repugnante, que con un par de detalles te rompen el partido. Y Fermín pegó una arrancada brutal en el primer gol, que ahí yo creo que el español peca un poco de blando, Yo creo que si eso es el Getafe, frena la jugada seguro con un palazo, Pero lo dejaron girar, le dejaron marcharse, no lo detuvieron con un palo y se generó la jugada, la asistencia para Dani Olmo, que además Dani Olmo define... brutal, ¿vale? Absolutamente brutal, Y el segundo gol, bueno, pues Lewandowski hace un recorte impresionante, como si fuera Oliver Atom, pero luego lo mete ahí prácticamente sin querer, ¿no? Porque él quería rematar ahí bien, después del recorte, pero le rebota en la barriga y se mete para adentro, ¿no? En fin, muy engañoso el resultado, la verdad, Sobre el Madrid, presionado y sin Mbappé. Bueno, un titular que explica la situación. Está presionado y no está Mbappé, Sobre el Dakar, victoria y liderato para Edgar Canet, etapa prólogo. Y sobre baloncesto, el Barça a acabar con la maldición, El Madrid ya sabéis que le tiene hecha la vida imposible al Barça en baloncesto, pero bueno, algún día terminará la racha. Esperemos que no sea hoy. Esperemos que no sea hoy, Vamos directamente al mundo vomitivo, aunque prefiero que sea hoy a que sea en playoff. Todo se ha dicho, Todo se ha dicho, que los playoffs donde te juegas la vida. Aquí pues no te está jugando nada, ¿no? Vamos al mundo vomitivo de Vomitive. Y aquí vemos a Super Joan García, dice, imparables. El Barça doblegó a un gran español y afirmó su liderato con un trabajado 9º triunfo consecutivo. Un enorme Joan García bloqueó el derbi antes de los goles de Olmo y Lewis servidos por Fermín. Bueno, pues ahí queda el protagonista de la jornada, que fue Joan García, Muy merecido, Muy merecido, la verdad. Sobre el Real Madrid-Betis, los blancos sin Mbappé contra un rival ambicioso. Cuidado con el Betis, que repito que fuera de casa no pierde ni un solo partido. Sobre la Real Sociedad Atlético de Madrid, los rojiblancos se examinan ante una Real muy necesitada. Bueno, los dos lo están, Sobre el Dakar, Edgar Canet, líder y ganador de etapa más joven en motos, haciendo historia. Y sobre el Real Madrid-Barça de baloncesto, los de Pascual a parar su mala racha en el Clásico. Le Classic. Vamos directamente a la prensa madrileña, que no madridista. Tenemos el diario Asquerosidad y aquí también el protagonista es Joan García. Dice, San Joan obra un milagro. Una actuación memorable del portero culé ante su ex equipo, la ley del ex. Inclinará el derbi para el Barça, Inclina,
Su intervención ante el cabezazo de Peramilla es una de las paradas de la temporada. Brutal parada, ¿eh? Vaya rematazo tras un centro maravilloso de Romero. Un remate a quemarropa durísimo y vaya mano sacó el tipo, ¿eh? Dani Olmo y Lewandowski resuelven en los últimos 5 minutos. Crueldad al poder, ¿eh? Al poder. Arriba solo ante el peligro. Y vemos ahí a Gonzalo. La baja de Mbappé y la marcha de Endricky dejan a Gonzalo como único delantero centro. Solo falta que se lesione él también, ¿no? O que no le salgan las cosas, ¿eh? Es que de verdad, nada más de imaginarlo, ¿eh? Vinicius debe liderar al Madrid en un Bernabéu que le pitó, ¿eh? Vamos a ver la reacción del brasileño tras la pitada en el último partido. Yo creo que sin Mbappé en el campo, Vinicius va a crecer, porque otra vez él tendrá la responsabilidad de tirar del carro y cuando lo ha tenido que hacer, lo ha hecho excepcionalmente bien. Esa es la realidad. De hecho, el Madrid, tirando del carro Vinicius Junior, ha conseguido mucho más éxito que cuando tira del carro Mbappé. Esa es la realidad, ¿no? Abajo, año nuevo en Anoeta. El Atleti abre 2026 ante una Real que estrena técnico, Matarazzo. Sobre el Rally Dakar, Canet arranca con récord. El español conquista el prólogo de motos con 20 años, el más joven de siempre. Pero pregunta del millón. ¿Edgar Canet no estaba antes en Moto 2 o en Moto 3? Me suena, ¿eh? Me suena, la verdad. Habrá que investigar. Sobre la Liga Endesa, un clásico muy blanco. El Madrid recibe a la Barça con una racha de 9-0 a favor, ¿eh? 12:30 en DAZN, por si alguien lo quiere ver, ¿eh? Bueno, vamos directamente. Por cierto, poco se habla de esta racha, ¿eh? Si fuera al revés, la tabarra quedarían, ¿eh? Vamos directamente al diario de Tebas, al Khelaifi, Gilmarín, más cholista, más moratista, más mbapeísta, más Lamine Yamalista y más anti-Vinicius, que es el Marca. Y aquí, curiosamente, pues no es Joan García el protagonista. Sorprendentemente, porque la verdad que se lo merecía, ¿eh? Vemos aquí a Xabi Alonso y Manuel Pellegrini, que puede ser que tengan dos caminos similares en su etapa en el Real Madrid, ¿eh? Dice el titular, año nuevo, vida nueva. Bueno, de hecho, Pellegrini lo hizo mejor que Xabi Alonso. El Madrid recibe al Betis con la baja de Mbappé y sin margen de error. Xavi se enfrenta a Pellegrini, que fue su entrenador en el equipo blanco. Hausen duda de última hora por molestias musculares. Otra vez con problemas este chico. Joder. El equipo verde y blanco llega sin Isco, pero quiere prolongar su buena racha, ¿eh? Me hace gracia lo de sin Isco, porque es que Isco, bueno, se ha perdido casi toda la temporada, ¿eh? Pero lo recuerdan todos los días, ¿no? Lo recuerdan todos los días. En fin, tampoco lo están echando mucho de menos, ¿eh? Bueno, pues partido importante, repito, ante el Betis, que es un buen equipo, entrenado por un gran entrenador como es Pellegrini, que tiene una buena racha esta temporada fuera de casa, y un Real Madrid con las dudas de que, bueno, no está Mbappé, veremos si el resto aprovecha para crecer, coger responsabilidad y tirar del carro, ¿no? Que antes era decir, venga, tira tú del carro, Mbappé, eres tú el líder, pues venga, hazlo tú todo, ¿eh? Y los demás como que bajaban el pistón. Ahora los demás imagino que sacarán la cabecita. Supongo, ¿no? Vale. En fin, también hablan de que el Atlético amenaza el estreno de Matarazzo en Anoeta. Arriba, noche inolvidable para Joan García. El meta sostiene al Barça con una exhibición antes de que Olmo y Lewandowski decidan el derbi. Abajo, el mundo entero pendiente de Venezuela. El deporte se posiciona tras caer Maduro. Quizá sea el principio del fin. Es una cosa de locos lo que está pasando en este país, España. No sé si estará pasando en algún sitio más, pero lo de España es un... Este país está muerto, ¿vale? Este país está muerto. O sea, no saben la gente ni siquiera a lo que apoya. Esa es la realidad. No saben ni lo que apoyan, ni de qué va el tema, ni sabe de nada, ¿vale? ¿Cómo es posible que los venezolanos estén súper felices, contentos, alegres, porque Maduro ha caído, que es un dictador, un narcotraficante, un delincuente, que ha asesinado a muchísima gente, ha torturado a muchísima gente en Venezuela, que robó las elecciones cuando las había perdido, que lleva en una dictadura larguísima, que ha metido en la pobreza más absoluta a su país, que tiene unos recursos tremendos y no los saben utilizar para sus paisanos, ¿eh? Bueno, pues resulta que los venezolanos están súper contentos y felices de haberse deshecho de este mierdas, y resulta que aquí en España la gente está hundida, ¿vale? Está súper hundida, criticando aquí a Estados Unidos, y prácticamente deseando que vuelva Maduro y que Venezuela siga en la mierda, ¿no? Así son los españoles, ¿vale? Esto es de locos, de verdad. Esto es absolutamente de locos. En fin, cosas que pasan en España, ¿no? Que en vez de alegrarse por los venezolanos, están jodidos. Claro, les encanta ese tipo de gobierno, ¿eh?
gobierno comunista, dictatorial, donde hay igualdad, pero en la pobreza. Eso les fascina a muchos españoles. No a todos, evidentemente, ¿no? Hay gente que tiene cabeza, ¿eh? Pero ver a determinados grupos criticar la entrada de Estados Unidos en Venezuela, quitando a este mugriento, asqueroso, repugnante, delincuente asesino del gobierno de Venezuela, vamos, ¿eh? Es que Venezuela ahora solo puede mejorar, ¿vale? Empeorar es imposible que pueda. Solo puede mejorar. Por lo tanto, por muchos intereses que tengan el petróleo Estados Unidos, que los tendrá, ¿vale? Que los tendrá. Como si Rusia, China y demás no tuvieran intereses, ¿vale? Pues va a mejorar seguro, ¿vale? O sea, es que siempre va a ser una buena noticia. Esa es la realidad, pero bueno, la gente está triste. Está triste, igual que está triste que Trump pusiera paz en el conflicto de Gaza. Porque aquí lo que les molesta es quién pone la paz, no que haya paz. Porque les da igual el conflicto de Gaza, de Palestina, de su puta madre. Les da igual que los venezolanos estén muertos de hambre, hundidos en la miseria. Les da igual. Si no son ellos los salvadores y si es uno que les cae mal, no quieren paz. Así es la gente, ¿vale? De ruin, de asquerosa y repugnante, ¿eh? De verdad, que venga ya el puto meteorito, ¿eh? Qué asco de país, ¿eh? Ayer en Barcelona viendo protestas de catalanes imbéciles al lado de la manifestación que estaban teniendo ahí los venezolanos. Bueno, no era una manifestación, era una fiesta que estaban teniendo de alegría, ¿vale? Y aparecieron ahí unos cuantos catalanes a boicotear aquí porque desean que los venezolanos se hundan en la miseria. Esas grandes personas, ¿eh? Vaya gente, tío, de verdad. Me cago en la madre que me parió. Bueno, también hablan del Dakar. El Niño Maravilla se consagra. Edgar Canet, ganador de etapa más joven de la historia en motos. Sobre el clásico de baloncesto, el dominio en el clásico aprueba. El Madrid recibe al Barça después de ganarle 9 partidos consecutivos. Queremos más, ¿eh? Queremos más, señores. Vamos directamente al mundo vomitivo versión Vizcaya y el Athletic Club que sigue sin levantar cabeza. Y aquí nos hablan de a medias. Guruceta llega a tiempo de rescatar un punto en el Sadar tras una mala primera parte de los leones. La reacción de los rojiblancos tras el sorprendente gol de falta de Rubén García no da para más. Golazo, de Rubén. Tremendo misil desde Cancún. Palabras de Valverde: siempre te sabe mejor cuando vas perdiendo y empatas. Joder, ¿qué tipo de frase es esta mierda, Bueno, pues lo dicho, el Athletic Club, que esta temporada muy flojo, y ahora viene la Supercopa, Y como no, el Atleti con el Barça, Cómo no, cómo no, Sorteo calentito, Por cierto, no lo he dicho, pero en el minuto 85 con 0-0 en el marcador, el Español va a tener una jugada donde se va a quedar solo un jugador del Español, un poquito caído a la banda, Y curiosamente, el Linier pita fuera de juego, levantando el banderín con todas las prisas, cuando no era fuera de juego, ¿vale? Cuando no era fuera de juego, Cuando teniendo el VAR, porque ahora tenemos el VAR, siempre están obligados los árbitros y los linieres a dejar seguir, y luego ya el VAR pues ya mirará la jugada y lo alunará en caso de que sea fuera de juego, ¿no? El tipo curiosamente vio ahí peligro, minuto 85 y ¡fum! Y después de eso 0-2. Cosas que tiene la vida, Cosas que tiene la vida, Fíjate que en ese tipo de detalles es donde se ve ahí lo turbio, Porque son jugadas donde el linier ya no tiene que levantar jamás. 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 Ya está el VAR que hace el trabajo. Curiosamente quiso cortar la jugada. Bueno, vamos directamente a la versión de Guipúzcoa. Se me ha venido ahora el pensamiento a la cabeza porque no lo he dicho en todo el directo, pero lo quería decir, ¿no? En todo el vídeo. Y aquí hablan de arranca la Rino Real. La Real recibe al Atlético, necesitada de puntos en el debut de Pellegrino Matarazzo en el banquillo de Anoeta. Barrenechea y Óscarson regresan a una lista en la que se estrenan Aguirre y Quita, con Gotti como descarte. Palabras de Matarazzo: es importante que los aficionados vuelvan a sentirse orgullosos. Bueno, pero que sean orgullosos en la victoria, porque si es orgulloso de perder, diciendo, no, hemos dado guerra, entonces el orgullo es una mierda. Vamos directamente al Superdeporte de Valencia. Y aquí hablan de penoso, qué dureza, Dice: el Valencia Club de Fútbol arranca el año con un nuevo ridículo visitante para la colección de Meriton. Joder, todo va a cargo de Meriton, qué barbaridad. El equipo sale goleado 4-1 de Vigo con otra imagen lamentable. Cierra la primera vuelta sin ganar fuera y hoy puede caer a puestos de descenso.
Giraldez y Aspas frenaron a su equipo para no hacer más sangre, ¿eh? ¿Y por qué lo frenan, eh? La derrota puede tener secuelas. Corberán sale tocado, Aguirrezabala lesionado y Hugo Duro y Copete sancionados. Gaya no jugó ni un minuto. La afición explota contra el club, el técnico y los jugadores a la llegada a Manises. La noche acabó con una luna del autobús rota por el lanzamiento de un objeto, ¿eh? Bueno, puedes estar enfadado, pero de ahí a tirar objetos contra el autobús, pues ya es pasar la línea, ¿no? Es pasar la línea, pero bueno, la gente está quemada, ¿eh? La gente está quemada. Lo peor es que yo no sé si es la foto que ha salido así, pero parece que el defensor del Valencia se está partiendo la caja, ¿eh? Puede ser que sea un gesto engañoso, ¿eh? Pero parece que se está partiendo la caja el tipo, ¿eh? Mientras el Celta celebra un gol, lo cual ya sería ultra sangrante, ¿no? No creo que se esté riendo, pero lo parece, ¿eh? En la foto, lo parece. También hablan de que el Villarreal conquista 1-3 el Martínez Valero contra un gran Elche. Ya ves tú de qué le sirve ser un gran Elche y luego palmar, ¿no? Un Villarreal que ya sabéis que está eliminado de Champions, está eliminado de Copa, solo tiene la Liga por jugar, se van a centrar en la Liga y cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Más por el Madrid que por el Barcelona, que parece que el Barcelona ya ha cogido velocidad de crucero, ¿no? Que hasta la suerte la tiene de cara. Abajo, ganar en el Pizjuán o seguir con el drama. Hablando del Sevilla-Levante. Sobre el Valencia Básquet masculino, hoy se enfrentan contra el Baxi Manresa a las 7, dice en busca del primer festival en casa de 2026. Y sobre el femenino, se enfrentan hoy contra el Guernica a las 12:15, dice un duelo clave para afianzarse en el top 4. Vamos al estadio Monchi de Agarra del Cuello, donde nos hablan precisamente del Sevilla-Levante. Dice el titular, el Heraldo Real. No entiendo el titular, ¿vale? Dice el Sevilla recibe al Levante a las 2 del mediodía en el Ramón Sánchez Pizjuán en la víspera de la salida por las calles de la ciudad del cartero real, que a buen seguro llevará en su saco el deseo de muchos sevillistas de vivir más victorias en casa en este 2026, la primera de ellas hoy mismo, ¿eh? O sea, están hablando de los Reyes Magos, ¿no? Bueno, abajo hablan de Real Madrid-Betis, aunque el escudo del Betis ha desaparecido, ¿eh? De la portada, se ha esfumado. Dice, y los Reyes Magos. A continuación el Betis salta al Bernabéu con la intención de regalarse el primer gran triunfo del año y dejar carbón en el banquillo de Xavi Alonso, ¿eh? Buscan la crueldad máxima, ¿eh? Arriba hablan de que el Barça se lleva el derbi catalán. Los goles de Dani Olmo y Lewandowski en el tramo final dan los 3 puntos al Barça. Villarreal y Celta de Vigo también ganan. Vamos a la prensa escocesa. Y cuidado porque la situación es cruda, ¿eh? Hablan del Celtic 1 Rangers 3, el gran partido de la Liga Escocesa. Dice el titular, desilusionante, ¿eh? Este es el diario, por cierto, de Mail, ¿no? De Mail. Dice, 8 partidos al mando y 6 derrotas. Pero Nancy sigue pensando que su Celtic va por buen camino, ¿eh? Bueno, camino a la perdición, ¿eh? ¿Cómo puedes decir que va por buen camino cuando has perdido 6 de 8, siendo el Celtic que gana siempre en Escocia, ¿vale? Que gana todos los partidos. Que perder uno ya es como decir, qué raro, ha perdido un partido el Celtic, ¿en serio? Pues lleva 6 derrotas de 8 y dice que el tipo que va por buen camino. Evidentemente se lo van a cargar, ¿no? No creo que dure mucho más, ¿no? Este hombre. Qué locura, de verdad. Vamos directamente a lo que viene siendo la prensa inglesa. Y cuidado. Cuidado con lo que nos cuentan aquí, ¿eh? Dice el titular, los Blues apuestan por Howe. El admirado entrenador de los Toon, del Newcastle, sondea el puesto en el Chelsea. El Chelsea ha dado un paso sorprendente para atraer a Eddie Howe del Newcastle United para que se pueda convertir en su nuevo entrenador. ¿Le va a quitar el Chelsea el entrenador al Newcastle? Podría ser, pero no sé. Me sorprendería, la verdad, ¿eh? Me sorprendería. Pero bueno, veremos qué es lo que termina pasando, ¿eh? Pero no iban a por el entrenador del Estrasburgo. Cada día van a decir un nombre nuevo, a ver si aciertan. Claro, así van a acertar alguno, ¿no? Si van diciendo 500.000 nombres. Bueno, también hablan del Arsenal que ganó 2-3 contra el Bournemouth de Iraola. Tremendo partido, ¿eh? Rice and Beams, dice el titular. El primer doblete de Dissers en la Premier sitúa a los Gunners 6 puntos por delante en la cima de la tabla, ¿eh? ¿Por qué dicen Dissers, eh? Rice and Beams, no sé qué significa esto, no lo han traducido, ¿eh? Bueno, ahí queda la victoria y hay que decir que Declan Rice, cuando da la talla, marca historia el tipo, porque contra el Madrid no había marcado ni un solo gol de falta, pum, 2. Ayer no había marcado un doblete jamás en la Premier, pues pum, 2 goles, 2 goles contra el Bournemouth en un partido importantísimo. O sea que el tipo está ahí siempre lúcido en momentos importantes. Vamos directamente a la prensa francesa y nos hablan de la victoria del Lyon contra el Mónaco 1-3. Dice el titular, el regalo checo. Un doblete de su delantero checo Pavel Šulc
puso al Owell en órbita. Cuidado, la competencia de Hendrick, A ver si Hendrick tampoco le van a dar minutos, Sería ya la hostia, Una victoria que lo acerca al podio y confirma la fragilidad del Mónaco, 1-3, señores, ya sabéis. Y también hablan de el partido paralelo, hablando del Paris Saint-Germain, Paris Football Club. Repito, dos equipos que tienen sus estadios uno al lado del otro, que yo no lo he visto esto en mi vida, ¿no? No lo he visto en mi vida. Qué cosa tan bárbara. Vamos directamente a la Gazzetta dello Sport de Italia y aquí nos hablan del pinchazo de la Juve otra vez. Dice el titular: regalo para las damas, Regali di signora, Penalti descabellado de David, empate de la Juve y abucheos. Leche por delante, luego empató McKennie. Falcone superado, poste de Gildiz, cuántos errores de los bianconeri. Palabras de Spalletti: el penalti, quizás la próxima vez intervenga yo, Bueno, pues ahí queda, ¿no? La duda de qué pasó con el penalti. Como no vi el partido no puedo opinar, También hablan de cuestión de cabeza, un scudetto para 3, el Inter quiere volver a la cima. A las 8:45 en San Siro está la maldición del Bologna, cuidado, La maledizione, Y sobre el Atalanta dice aquí: Dea broma a Gasperini. No sé si está bien traducido, Scalvini decide, la Atalanta celebra ante su gran ex. Estaba el duelo ahí también, de Gasperini, que regresaba a casa por Navidad y perdió. Vamos directamente al diario Avola, donde nos hablan de la victoria del Benfica 3-1 contra el Estoril. Dice el titular: en griego se entiende el águila. Los rojiblancos aprovechan el tropiezo del Sporting y se colocan a 3 puntos del segundo puesto, volviendo a depender de sí mismos para llegar a la Champions. Palabras de José Mourinho: hemos hecho muchas cosas bien, pero también algunas mal. Autocrítica, señores, así me gusta, También hablan de: nunca se me pasaría por la cabeza irme a mitad de temporada. Esto lo dice Farioli, técnico del FC Porto, que zanja el tema del Chelsea. Nadie celebra campeonatos en enero, Bueno, eso es lo que hizo Amorim el año pasado, Eso es lo que hizo Amorim, que los dejó tiradísimos como una colilla al Sporting, ¿no? Bueno, pues está bien que Farioli diga que no lo hace, Vamos directamente al diario Le de Argentina. Y aquí hablan de sifón y cuenta nueva. ¿Qué titulares son estos, por favor? Que me voy a arrancar los ojos, Paredes tuvo cumbre con Úbeda para, tras el agitado final de 2025, comprometer y reforzar la unión entre cuerpo técnico y plantel. También hablan de la selección. Dice: Scaloni fue a ver a Messi, lo visitó en Funes e inició una ronda de charlas con miras a planificar el Mundial. Sobre River, de Gallardo los tiene corriendo, indicó laburo físico y full en Neuquén. Débiles turnos y sin pelota, ¿no? Pone ahí. O dobles turnos, Dobles turnos y sin pelota, Bueno, vamos por último al diario esto de México, las pelotas de marrano, y vemos aquí a Donald Trump, el gran Donald Trump, junto a Infantino. Dice el titular: mundial inquietante. Después del bombardeo a Venezuela y captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, sede del mundial, el evento futbolístico se vivirá con mayor tensión y deberá garantizar la seguridad de los fans, de acuerdo con expertos. En México están temblorosos por si también entran en acción contra México, y contra Colombia. Cuidado, Cuidado, que hay mucho chanchullero, mucho narcotraficante por allí, Cuidado. Sobre el fútbol femenil, con las campeonas Tigres como el rival a vencer, arranca el torneo Clausura 2026. Y sobre la NFL, Seahawks impone su defensiva sobre 49ers y se queda con la mejor siembra en la conferencia nacional. Bueno, pues señoras y señores, despido aquí la sección. Muy atentos a esta tarde, porque el Madrid juega a las 4:15, horario que no le gusta a mucha gente, sobre todo en Hispanoamérica, pero bueno, aquí está bien, ese horario para luego tener tiempo libre. Así que sigan apoyando hasta los topes, piquitos, y el que se pique por mis palabras sobre el tema Venezuela-Estados Unidos, que la mame bien duro, ¿vale? Que la mame bien duro. ¡Nos vemos!